Radio Magán Media, la nueva forma de escuchar tu radio. Ahora, en podcast. Con motivo del suceso adverso de la dana del 4 de septiembre de 2023, la Mancomunidad decidió desarrollar un proyecto de afecciones de cauces y entornos urbanos para las posibles soluciones y medidas preventivas, y el pasado 23 de julio el Ayuntamiento de Magán convocó en el Auditorio Jesús Aranda de Magán una conferencia impartida por el encargado y a su vez de realizar dicho estudio de Fernando Fernández Sánchez, ingeniero de caminos, canales y puertos, experto en hidráulica, y junto con Cristian Rebollo, biólogo con máster en gestión ambiental y técnico de medio ambiente de la Mancomunidad de la Sagra Baja. Hoy está Fernando Fernández Sánchez en Radio Magán Media para contarnos, para los que no pudieron asistir, y así de esta manera, pues bueno, poder difundir en qué dirección se está trabajando para esas posibles medidas. Pues bienvenido, Fernando. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenido. Cuéntanos un poquito lo que en este caso pues informaste allí un poco a los vecinos que se quisieron acercar, tanto de Magán como también de Mocejón, un poco pues esas medidas de cara un poco pues a otro posible fenómeno adverso, aunque bueno, en este caso pues bueno, sabemos ya, al menos los que estuvimos en la conferencia, que pasa cada mucho tiempo, muchos años, pero eso te lo dejo a ti, que eres el experto, y evidentemente pues bueno, que nos cuentes un poco en qué dirección se está trabajando un poco todo esto. Bien, esto lo que se pretende, esto es, desde la Mancomunidad de la Sagra Baja, es realizar una serie de estudios que abarque a todas las poblaciones afectadas, principalmente las que tienen cuencas vertientes a los cascos urbanos de los distintos municipios. ¿Por qué se hace esto? Pues entre otras cosas porque las cuencas interactúan, no es un solo municipio el que es afectado por una cuenca. En el caso, por ejemplo, de Magán, son afectados Magán y Mocejón. En el caso de Cobeja, pues son afectados en la misma cuenca Cobeja, Jungler, Villaluenga de la Sagra. Entonces, cara a arbitrar soluciones, hay que arbitrarlas en conjunto. Es decir, cómo afecta un estudio, unas medidas que yo tome, cómo pueden afectar al resto de las poblaciones. Pero además todo esto tiene que ser validado finalmente pues, por las administraciones competentes, como en este caso Confederación Hidrográfica del Tajo. Entonces lo que pretendemos también es formar un equipo, que es lo que realmente se ha hecho, formar un equipo de trabajo con un interlocutor de Confederación Hidrográfica del Tajo, y vamos interactuando, proponiendo, haciendo el estudio. Realmente primero lo que se hace es el estudio, lo que determinamos es los escenarios que se presentan en cada una de las poblaciones. Seguidamente lo que se identifican son los puntos críticos y se proponen medidas a tomar para corregirlos o mitigarlos en la medida en que sea posible, porque aparecen condicionantes pues, de topográficos, urbanísticos, de distinta índole. ¿Vale? Y eso se hace para cada uno, se personaliza para cada uno de los pueblos, pero sí se tiene en cuenta en qué modo se puede afectar al resto de las poblaciones que pertenecen a la misma cuenca vertiente. Es decir, las que están más aguas abajo de la cuenca vertiente van a sufrir mucho más que las que están aguas arriba, teóricamente. Entonces, esas medidas tienen que ir, de algún modo tienen que ir pues encauzadas a resolver en la medida en que se pueda. Y en este caso, sabemos que al menos en la conferencia sí no lo explicaste, que bueno, que es un poco difícil que vuelva a darse una situación como esta, es decir, comentaste que hacía unos 500 años que no se daba este fenómeno tan... A ver, nosotros aquí en España lo que se tipifica como un evento extremo, así a nivel, estamos hablando de periodos de retorno de 500 años, es decir, así hablando un poco quizá demasiado coloquialmente, es decir, pues algo que sucede cada 500 años. No es exactamente así, pues un problema de probabilidad, ¿vale? Es probabilidad, pero esto lo que sucedió fue... El caudal que aquí se generó fue 4 veces superior a ese evento. Es decir, dicho de otro modo, en esta zona, para un periodo de retorno de 500 años, es decir, para un evento extremo, estaríamos hablando de 100 litros en 24 horas. Que hubiese que 100 litros en metro cuadrado en 24 horas. Cayeron 200. Hay en algunos sitios que hablan incluso de más. Los cálculos se han realizado con 200 en 24 horas. ¿Eso qué determina? Pues determina que la Tierra se satura de agua. Y agua que cae, la Tierra no absorbe absolutamente ni una gota más, y eso lo convertimos inmediatamente en escorrentía.
y esa escorrentía es la que llega a las poblaciones en modo de caudal, en modo de torrente. De torrente, y además con elevadas velocidades, con elevados calados y todo eso, con un poder destructivo importante. Es un evento muy, muy, muy extraordinario. Estaríamos rondando, pues, periodos de retorno, pues habría que hacer, pero 3.000, 4.000 años fácilmente. Entonces, ¿qué soluciones podría darse? ¿O se está haciendo ese estudio? Que bueno, que ya lo has hecho. Sí, lo he hecho. Y que bueno, que eso irá a Confederación, como explicaste. Eso es. Eso va a Confederación. ¿Y en qué dirección se está trabajando? ¿Qué posibles soluciones hay en cuanto...? Bien, a ver, distinguimos dos tipos de soluciones, que es lo que llamamos medidas no estructurales y medidas estructurales. Las medidas no estructurales son aquellas que no implican ningún tipo de obra, sino acciones de tipo de hacer un plan de evacuación, por ejemplo, en caso de definiendo una zona inundable, hacer un plan de evacuación con todo lo que conlleva, por supuesto la obligatoriedad de tener seguros en las zonas declaradas como inundables. Básicamente esas son las medidas no estructurales. Y luego tenemos medidas estructurales, que es la ejecución de obra, es decir, todo lo que implica una ejecución de obra. Aquí sí volvemos a abrir dos vertientes nuevas. Tenemos, por una parte, lo que se está barajando y sobre lo que se está estudiando es actuar aguas arriba de la población, como pues generando llanuras de inundación, de modo que el agua, cuando esté el agua, impidamos que llegue a la población en las condiciones en que el propio cauce actual lo trae. Actuamos, generamos esta llanura de inundación, y nosotros, en la medida en que se puede limitar bastante, limitaríamos el caudal, la velocidad y el tiempo de llegada a la población. Es decir, haciendo un estado idóneo, pues yo digo, si aquí entraron en la zona de la carretera, según vamos con la margen derecha, entraron 28-30 metros cúbicos por segundo, pues digo, pues ahí no van a llegar más de 2 metros cúbicos por segundo. Ya. Si lo permite el terreno. Entonces yo limito ya eso, y las infraestructuras que haya aguas abajo ya las vuelvo a redimensionar para ese caudal. ¿Qué hay que hacer? Pues luego, evidentemente, actuar seguramente también las estructuras de aguas abajo en la estructura de evacuación, llámese colectores, llámese obra de drenaje transversal, etcétera, etcétera. Sí, que por ejemplo aquí, para todos los que nos estén escuchando, pues por ejemplo es el canal de desagüe de Puchereros, que lo conoce más la gente. Correcto. Lo digo porque lo conoce más la gente. A ver, eso es. Que sería otra medida a trabajar. Claro, de hecho esa medida, pues una medida a trabajar sería evidentemente ampliar su capacidad de evacuación. Luego en la parte derecha hay dos vías principales de evacuación, que son uno que arranca desde la calle Tomás Bretón y otra que arranca de la calle de las Minas. Son dos canales que van discurriendo, uno paralelo a la carretera y otro por el entramado urbano. Pues esos también en algún punto pues seguramente habrá que reforzar, sobre todo la captación, porque el problema que tienen también la infraestructura urbana para evacuar el agua, uno es transportarla, pero no es menor problema el ser capaz de que entre, ¿no?, el agua al colector. Es decir, imaginemos en el símil de un autobús, si nosotros para entrar al autobús no ponemos un poco de orden, no entra nadie. No entra nadie, hace tapón. Efectivamente, entonces hay que poner un poquito de orden, pues al agua le tenemos que poner un poquito de orden para que entre, y entonces ya cabe todas las personas al autobús o es capaz de transportar. Entonces, claro, sería el hacerlo un poquito más grande, más ancho. Sí, claro, lo que pasa es que tiene que ir, ¿cuánto soy capaz de laminar? ¿Qué necesidades tengo? Lamino poco, necesito más capacidad de evacuación. Lamino mucho, pues a lo mejor me vale con lo que tengo. Es decir, luego depende muchísimo de la topografía de la zona. Por ejemplo, la de Magán se presta mucho a la laminación, una zona muy llanita, y se presta muchísimo a otras poblaciones que son con mucha pendiente y no se puede, literalmente. Es decir, no. Claro, sí, porque claro, tengo entendido que ese canal desagua también de Mocejón y de Magán, ¿no? El canal de Puchereros. A ver, al menos hasta donde tengo entendido, que no lo sé. Creo que es así. Sí, al menos porque estuvo en estos micrófonos, también estuvo José Luis, el alcalde, y fue por lo que, pues bueno, también nos comentó que los dos comparten el desagüe de ese. Es el mismo canal, de hecho es el mismo canal que discurre pues por aquí, luego cruza el canal de la Real Ezequiel Jarama, que la cruza en modo de sifón, continúa hacia abajo hacia la zona de los colegios de Mocejón, cruza la antigua CM 4001A y continúa. Otra vez, ahí va alternando secciones a sección abierta y a sección cerrada, o sea, lo que es, digamos, en un tubo, en un marco de hormigón, en un cajón de hormigón. Evidentemente tiene la capacidad que tiene una capacidad bastante limitada, y eso sería pues una solución. Pues también, si pretendemos evacuar todo el agua que puede venir
no ya le voy a decir en la Dana, podemos decir por un periodo de retorno de 500 años, pues muy difícil, es una obra posiblemente inviable a muchos niveles. Entonces, por eso hay que compaginarlo un poco con las actuaciones. Pero se contempla en el estudio. Totalmente, en el estudio está recogido. Una de las medidas estructurales que se contemplan son esas, es decir, ampliar parte del canal hasta donde decir, mira, si yo consigo para este caudal laminar aguas arriba para este caudal, pues aquí ampliar, por supuesto, o sea, la ampliación sería indispensable, vaya, en este caso. Junto con la otra medida que hemos hablado de laminar por supuesto. De llanuras de llanuras de inundación. Ninguna de las dos. A ver, en un caso óptimo, hipotético y fenomenal, pues podríamos laminar todo aguas arriba y no hace falta nada, es que lo veo francamente complicado. Es decir, ¿qué va a ser? Pues soluciones mixtas, finalmente, o sea, tú allí lamino y dices, esto lo amplío un poquito, una cosa razonable, y limito, y dice, ¿hasta dónde podemos mitigar? Pues volvemos a lo mismo, habrá sitios que se puede mitigar mucho y en otros un poquito menos. Siempre se puede hacer algo, o sea, siempre se va a mejorar la situación con las actuaciones. Y hay que decir que lo que está contemplado en ese estudio, que se va a llevar a Confederación, es no balsas, como entendemos balsas, como piscinas grandes, hondas, no es eso. No. Porque cuando decimos así, todos tenemos en la mente, nos traiciona el subconsciente y pensamos que son piscinas enormes, muy hondas. Es otro tipo de difuminación o de dispersión del agua. Efectivamente. Que en sí mismo no revista peligro por si alguien, no sé, imagínese que le encuentra en medio del campo. Pues al final soy capaz de salir andando, ¿no? De ahí. Es decir, no, además Confederación tampoco son partidarios de ese tipo de balsa, porque en España hay una cosa que se llama el Real Decreto el Decreto 9 de 2008 que te dice cuáles son las situaciones peligrosas, con lo cual, evidentemente, si a mí me dice que el calado más de 1 metro es peligroso, no me voy a ir a calador de más de 1 metro, ni velocidad, es decir, tengo que intentar eliminar todo eso. ¿Qué pasa? Que hay que afectar a zonas muy amplias. Para que el agua se disipe y no corra con tanta velocidad. Sobre todo quitar la velocidad del agua. Si le quitas la velocidad, pues mejora mucho. Y así de esta manera, pues que no llegue esa tromba otra vez de nuevo. Efectivamente, eso es, que no llegue esa tromba. Aunque seamos conscientes de que esto va a pasar otra vez en mucho tiempo. Pasó lo mismo con Filomena, que no se había visto nada igual en esta zona. Correcto. Y bueno, son casos extraordinarios que pueden pasar 100, 200 años o 300, nadie lo sabe, pero que es una probabilidad muy escasa. Sí, como probabilísticamente, si hacemos la operación matemática, vemos que la probabilidad de que el año que viene caiga una dana como esta es del 0,01% o algo así. Oiga, pero ahí está la probabilidad. Bueno, aunque no sea tan grande, claro, la que nos cayó, claro. Aunque no sea tan grande, pero bueno, aunque sea la mitad, que ya también es importante, con este estudio sí se palía un poquito. Claro, con la actuación se palía mucho, y sobre todo con la llanura de inundación, que se considera, que yo creo que se puede conseguir. Es un hecho, no la ejecución a largo plazo, sino la solución a muy largo plazo. O viene un cambio climático de estos sorprendentes, que entonces pero eso no sabemos nadie. Efectivamente, como no lo sabemos nadie, lo que va a pasar, pues hasta lo conocido en este momento, con esa actuación que hiciésemos ahí, es para muy largo plazo la solución. O sea, solucionar a muy largo plazo. Lleva su pequeño mantenimiento, por supuesto. Las cosas todas estas tienen, pues cada vez que viene una tormenta, pues finalmente pues habría que darse una vuelta por los sitios, si hay arrastre de arena, de ramas de árboles, de vegetación y de todo eso, y bueno, pues habría que mantenerlo un poco. Otra de las cosas que ha habido, que se ha pensado, que se ha especulado, mejor dicho, es el que por lo visto los cauces no estaban del todo limpios. Y bueno, pues se ha especulado, eso si hubiese estado limpios, ¿habría sido mejor, habría sido peor? En esta situación, bueno, con lo que cayó nos da exactamente igual. Eso se nota sí tiene mucha importancia cuando los eventos o los aguaceros son de menor importancia. Ahí sí marca la diferencia entre inundación o no inundación en determinados momentos. Con la que cayó esta vez, que da igual. De todos modos, lo de los cauces, yo tengo también mi propia teoría al respecto con los cauces. Es decir, un cauce evidentemente tiene que estar muy limpio para que tenga toda su capacidad de desagüe. Aguas arriba de la población un poco, por supuesto cuando pase a lo largo de la población también, y aguas abajo de la población fundamental.
¿Qué le digo esto? Si está el cauce sucio kilómetro arriba de la población, casi beneficia. Evidentemente, porque la inundación se va a empezar a generar antes arriba que aquí abajo. Finalmente aquí va a llegar el agua, pero aquí tengo capacidad de evacuación. Lo que no puedo tener es un cauce a la entrada de la población sucio. ¿Por qué? Porque voy a generar la inundación ahí inmediatamente y el primer afectado va a ser la población, el casco urbano o el entramado urbano de la población. Y el estudio que ha desarrollado, en este caso, también se contempla las medidas que estamos hablando de la entrada de agua, salida de agua. También en el casco urbano se contempla alguna solución. Se ha hecho un estudio también en este caso estamos hablando de Magán. En Magán, ¿cómo está el tema de saneamiento de aguas pluviales? ¿Cómo está el tema? Aquí lo que se ha hecho, el estudio es solamente de las aguas procedentes del exterior, de las cuencas vertientes. De las cuencas vertientes, que realmente son las que han generado el gran problema que ha habido aquí. Entonces, hasta donde se ha hecho una modelización de todo el casco urbano de Mocejón, o sea, de Magán y de Mocejón también, por ende, pues van a compartir. Sí, ¿no? claro, comparten. Entonces se ha hecho una modelización. Eso que hace es pues una simulación que vemos cuándo llega el agua, cómo llega, por dónde empieza a crecer, qué calados tiene, qué velocidades tiene y a qué zonas afectadas. Eso que nos lleva evidentemente a tener un conocimiento de cómo se comporta un posible aguacero a la entrada de una dentro de una población. Y eso nos lleva a tomar medidas. Claro, cuando llegas a ese punto dicen lo mejor es que no llegue, pero una vez que llegue aquí sí hay una serie de propuestas que dices, pues aquí hay que actuar, aquí hay que actuar, hay que actuar. Y esas son las propuestas que también vienen recogidas en el estudio. En el estudio, que entre ellas son, pues, sobre todo la captación del agua, de tanto la entrada de ahí en la calle Tomás Bretón como la calle de las Minas. Entonces, en general, la captación del agua es importante. Y luego la evacuación. Habrá que ampliar secciones, cambiar secciones, incluso hacer alguna obra de drenaje transversal nueva en las carreteras para evacuar en superficie. Ten en cuenta que una red de saneamiento es inviable totalmente que evacúe ni tan siquiera un periodo de retorno de 200 años. O sea, porque están dimensionadas pues para 25 años y tengamos en cuenta que muchas se hicieron hace muchísimos años. El crecimiento luego ha ido creciendo urbanísticamente por allí, pero bueno, no entrar ahí es decir, vamos. Sí. Pero bueno, pero es que están también estas medidas de mejorar esas infraestructuras municipales, me refiero, en este caso hablamos de Magán, el mejorar esas infraestructuras para que desagüen al menos en esas calles que son las que más eso sí está propuesto, las medidas están propuestas, ya son medidas de mucho claro que es que la Confederación evidentemente tiene, porque todo vertido que vaya a hacer un arroyo al final tienen que contar con él, pero que tampoco hay con ellos un equipo de trabajo y se van decidiendo un poco las cosas conjuntamente y globalmente. Y ahora, pues bueno, lógicamente, la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza, pero es que no es una pregunta, es una psicosis, yo creo ya, que, bueno, y es evidente también y entendible que esto llevará su tiempo, pero más o menos, ¿cuánto se puede más o menos hasta que se empiecen a hacer cosas, que se empiecen a paliar un poco? Sabemos que hace falta muchas cosas, burocráticamente, terrenos. A ver, yo he de decir que por lo que sí, a pesar de todo, pues se ha avanzado muchísimo más de lo que puede parecer. ¿Por qué? Pues por el equipo de trabajo se formó con Confederación en las primeras reuniones casi inmediatamente de la DANA, no sé, al mes siguiente, cuando se consiguió. Lo que se consiguió precisamente fue esto. Donde no queríamos perdernos era en empezar a hacer estudios sin tener un consenso con alguien que lo tiene que validar. ¿Cuánto hemos avanzado hoy? Muchísimo. Porque ahora sabemos que todo lo que vamos haciendo desde la metodología de estudio, que puede parecer, dice sí, pero bueno, que más adaptarnos desde la metodología de estudio hasta las medidas propuestas. Eso ya sí sabemos que somos conscientes de que se puede ejecutar. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora habría que empezar, hay que hacer detalladamente cada población. Tiene que desarrollar el estudio detallado en función del estudio global que dé la mancomunidad. Es decir, ahora mismo todas las poblaciones tienen caudales que llegan, por dónde llegan, qué calados tiene y por dónde evacúa y dónde tiene los puntos críticos. Ahora, todo eso hay que cogerlo de cada población y volver a desarrollarlo, pero ya detalladamente. Eso en tiempo se lleva su tiempo, porque luego entramos a disponer de terreno, tiene autorización, tiene que haber financiación, es decir, que al final no son obras baratas, Las actuaciones son económicamente importantes.
pero creo que merece la pena porque al final... Pero esto estamos hablando de 2, 3 años... Hasta pues que yo creo que... hasta que se empiecen a trabajar, yo creo más o menos, aproximadamente año arriba, año abajo, es decir, por dar un poco... La verdad es que no sé cómo puede, porque seguramente lo que va a ocurrir en algunos sitios irán más rápido por las medidas a tomar y en otros sitios van a ir más lentos. No lo sé, yo creo que en 2 años debería haber ya. Yo he dicho 2, 3 años, claro, 4. Deberíamos tener ya algo. De hecho, todo esto que nosotros estamos planteando, lo planteamos así un poco, bueno, pues como ocurrente, como de cosecha propia, ¿no? Uh-huh. Y en una de las conversaciones que tenemos, como digo, oye, bueno, comentan que en otras confederaciones están haciendo algo parecido, sobre todo porque finalmente es el campo el que tenemos que inundar. Sí, evidentemente, o sea, tú al agricultor no le puedes llegar al señor que está allí y decir, oiga, que esto se lo voy a inundar, porque yo no voy a decir ni hablar, es decir, porque eso es su derecho, su terreno, eso todo. Entonces hay que proponer esas soluciones que, lejos de, en la medida en que se pueda, siempre, lejos de que para el agricultor o para el propietario de los terrenos suponga pues un agravio, en la medida que se pueda, que sea un beneficio. Claro. Incluso. Entonces, bueno, pues había de Conferencia Geográfica del Ebro, concretamente, estaban haciendo algo parecido, que lo que se va a intentar es, pues, que nos hagan llegar su experiencia y cómo plantearlo aquí. Pues no sé si queda algo más que desee explicar o informarnos. Yo creo que ha quedado bastante claro las medidas propuestas. Y bueno, pues menos esperar que no suceda. Pero es que claro, es que yo lo veo que bueno, pues evidentemente tanto Mocejón como las poblaciones que hemos sido afectadas, ya he dicho la psicosis, en 4 gotas, sí, se hace cualquier balsita en cualquier sitio. Correcto. Y ya nos echamos la mano a la cabeza porque tenemos ese recuerdo tan mala experiencia y tan reciente que se nos viene a la cabeza esa malísima experiencia que claro, evidentemente es que es la vida de la persona. Totalmente. Claro, ya no solo son los enseres que se puedan llegar a perder, sino al final es... Y claro, caen 4 gotas y ya el miedo, la gente sacando los coches de los garajes, en fin, el miedo está... Claro, pero por eso yo le preguntaba el tema del tiempo, porque bueno, tengamos 2, 3 años, ya sabemos que se van a empezar a mover las cosas. Las cosas de hecho no han parado, las cosas siguen avanzando, siguen avanzando. Que se vea lo que pasa es que se vea un resultado, exacto, que se vea claro, algo que físicamente se ha hecho algo. Que la gente quiere saber. Sí, está muy bien las medidas, pero ¿cuándo? Pero ¿para cuándo? Entonces, bueno, se está trabajando prácticamente desde el mes. Sí, totalmente, sí. Pero a los 15 días, vaya, se empezó a... Y bueno, no está presentado todavía aún el estudio. Ya está presentado. A día de hoy ya está presentado. A día de cuando venimos a la conferencia estaba ya presentado. Estaba presentado en la Confederación. Lo que pasa es que Confederación, el criterio que vamos a seguir es que van a informar toda la mancomunidad. ¿Por qué? Porque es el mismo criterio para todos. Sí, claro. Entonces está bien, ese es donde se ha ganado mucho tiempo. Hemos conseguido un único criterio validado, pero para toda la mancomunidad. Al final haces un estudio para una población, dices, bueno, pues el mismo criterio para este, y al final todo el mundo tiene un criterio al que atenerse para seguir desarrollando sus cosas. O sea que esperemos que se lo debe. Yo soy optimista y creo en la probabilidad y esperemos que no vuelva a suceder. Que no vuelva a suceder. Eso, pues, por menos que, como se dijo en la conferencia, que por lo menos que si nos llega al cuello, por lo menos que nos llegue a las rodillas. Efectivamente, sí, es que siempre será mejor las rodillas que de hecho, efectivamente, una de las propuestas también que hay a nivel de mancomunidades es instalar pluviógrafos. ¿Para qué? Pues para ver hasta qué punto imagínese que viene otra tormenta de esas características. Que eso es lo que mide la cantidad de agua, efectivamente, pero no solamente la cantidad de agua, pues un pluviómetro, sino el pluviógrafo lo que te hace es te mide la cantidad de agua y te dice cómo ha llegado en el tiempo. ¿Vale? Entonces es importante porque 100 litros metro cuadrado en 24 horas no es lo mismo que en 10 horas, es decir, no tiene nada que ver. Entonces, pues un poco pues también para decir, mira, causa-efecto, es decir, bueno, para esta tormenta esto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos informado, para todos los aquellos que no pudieron asistir a la conferencia, pues bueno, pues tienen este medio pues para poder informar de ello. Encantado de poder facilitar información y
Un placer haber estado aquí. Pues muchas gracias, Fernando. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Escucha lo que quieras y cuando quieras en Radio Magán Media, tu radio en podcast y redes sociales.